Si el mundo estuviera regido por las mujeres, ¿cuáles serían esas reglas, esas normas? ¿Cuáles serían las diferencias reales entre lo que tenemos ahora y lo que sería en esa circunstancia donde las mujeres fueran las que tomaran las decisiones importantes dentro de la política, la economía, la cultura y la familia? Hoy vamos a hablar de eso. Mi nombre es Wilson Sarria y estamos viajando a través de la teoría XY porque los hombres somos así. Todas estas charlas se basan en el libro La teoría XY. Y las invito de antemano, primero, a adquirir el libro, a leerlo, a socializarlo y segundo, a compartir esta información, a suscribirse, a darle a la campanita para que cada vez que un video salga al aire ustedes tengan la notificación. ¿Por qué vamos a hablar hoy de esto? De las reglas del juego de las mujeres. Porque esas reglas de juego aún no existen determinadas como tal. No las conocemos. Tal vez tengamos alguna idea de cómo sería ese mundo dirigido por las mujeres. Pero no lo conocemos. Y es absolutamente importante que ustedes, señoras, señoritas, niñas, se pongan a pensar en eso. Primero, ¿por qué vamos a pensar en un mundo regido por las mujeres? Tal vez porque es una parte del camino de la construcción de esa liberación femenina en comenzar a pensar en eso. Pero hay un riesgo que cometemos o que se comete en este momento, y es que las reglas sobre las cuales se dictan los lineamientos de ese juego ahora son todas reglas de hombres. Y cuando las mujeres entran al universo competitivo, político, económico, cultural y de la familia, continuamos jugando, o ellas continúan jugando todos, con las reglas que los hombres han impuesto, los machos, hace mucho tiempo. Entonces se trata un poco de cómo vamos a hacer que eso cambie, cómo vamos a hacer que las cosas sean diferentes, cómo realmente vamos a hacer que haya un cambio. Primero tenemos que descubrir cuáles serían esas reglas. Yo no se los puedo decir. Primero porque soy hombre. Entonces estoy sesgado. La cultura me ha educado para pensar de la manera en que pienso. Y a pesar que esté en un camino de evolución, de transformación, desconozco eso porque yo no estoy dentro del cuerpo de una mujer, dentro de la mente de una mujer, dentro del corazón de una mujer, dentro del alma de una mujer. Ese trabajo es enteramente de ustedes. Tal vez en el futuro podamos desarrollar un proceso conjunto, pero ahora no. Hay una cosa que ustedes siempre me preguntan a mí. Hay algunas que no me creen lo que les digo de este universo masculino, de este universo de machos. Hay algunas que dicen que sí, que hay unos que cambian, que son. Hay algunas que me dicen que no todos son iguales. Hay algunas que me dicen que... Pero cuando vamos a analizar lo que vamos a analizar hoy, se van a dar cuenta de que es absolutamente necesario de que ustedes pongan un alto y comiencen a pensar distinto, a pensar diferente. Hubo un tiempo que no conocemos y del cual el registro es muy poco, en que el matriarcado existía. Hay algunas culturas que tal vez nos sirvan de ejemplo, yo no las conozco, sé que existen, donde el matriarcado es la idea preponderante para los niveles políticos, de justicia, de economía, de ciertas culturas. Y en el pasado existió eso, el matriarcado era lo preponderante. Y eso hizo que muchas culturas evolucionaran. Pero como los vencedores son los que escriben la historia, entonces después de un tiempo los hombres se tomaron el poder. Y con el poder comenzaron a dictaminar las reglas del juego. Yo no sé, yo sé que tal vez ustedes lo conocen o no, pero hay algo que dice que cuál es la ocupación, el trabajo más antiguo del mundo. ¿Saben ustedes cuál es ese trabajo, el trabajo más antiguo del mundo?
la prostitución. Y la prostitución existe porque los hombres son los que ponen las reglas. Y hoy las pongo a pensar a ustedes en ese sentido. El porno, la pornografía, en este momento de nuestra historia, sobrevive porque el 98%, bueno, seamos amables entonces, porque todos tenemos derecho, pero la realidad es que el 90% de la audiencia de la pornografía es masculina. El otro porcentaje femenino que existe, la pregunta es, yo creo que no se las hagan, yo la he hecho, y la pregunta es ¿por qué ustedes como mujeres ven o verían pornografía? La mayoría lo hace en entrar en esas reglas del juego del hombre. Pero no es algo que sea de su entera naturaleza. Tampoco es una cosa de la naturaleza masculina, sino es un resultado de esa toma del poder del hombre en la sociedad. Entonces el hombre tiene unos deseos, el hombre tiene unas necesidades y necesita y debe tener la capacidad de poder adquirirla. Algunos hombres lo hacen con poder. Entonces, hombres con mucho poder pueden tener a las mujeres que quieran. Pero siempre implica pagar, hacer una transacción comercial. Y por eso, desde muy atrás en el tiempo, existe eso. Porque cuando los hombres llegaron al poder, comenzaron a adueñarse de cosas que no les correspondían. Y una de esas es eso. Esa obtención del placer físico carnal pagando, ¿sí? O usando su poder para tenerlo. Y ahí es donde la idea del poder está tergiversada. Entonces, dense cuenta que esa regla que puso el hombre sobre por el poder y lo que podía hacer con esa idea de poder es muy distinta, muy diferente a la que hubieran puesto o la que usaban las mujeres antes de que el hombre usurpara el poder. Y eso viaja hasta nuestros días. Y hay muchos niveles de prostitución en todo el mundo. Hay mafias especializadas en eso del porno y de la pornografía. En eso del porno y la prostitución. Porque saben que los hombres no tienen un filtro dentro de su necesidad y hacen lo que sea para obtener placer físico. Entonces se conectan en su computadora para obtener placer físico. Porque la sociedad les ha dicho que es posible hacer eso y que de alguna manera está bien. Pero si tienen un deseo y quieren poseer un cuerpo, entonces pagan por él o usan su poder para tener eso. Y en su desesperación, el hombre ha creado un montón de perversiones morales, físicas, mentales, de comportamientos para satisfacer sus necesidades, que no siempre tienen que ver con el sexo. Entonces nuestra sociedad, en lo más puro y básico, se rige por esas reglas del juego del hombre. Y la pregunta que hoy te voy a hacer a ti es, ¿cuáles son tus reglas del juego? Es difícil en este momento de la historia, yo sé, lo he preguntado, lo he averiguado, es muy difícil que ustedes conozcan cuáles son las reglas del juego de las mujeres. ¿Por qué? Porque ustedes durante toda la historia han tenido que acomodarse a las reglas del juego del hombre. Tanto así que se olvidaron de que ustedes podían crear y fabricar sus propias reglas, que ya las tenían hace miles de años. Y por eso, ahora, solo intentan ser iguales al hombre o ser superiores a él en la base feminista.
ser superiores al hombre, pero solamente jugando con las reglas del hombre. Y ahí siempre va a haber una pérdida. Ahí siempre va a ser muy difícil que alguien realmente triunfe, que alguien realmente gane algo positivo en ese contexto, como madres, como mujeres, como hijas, como trabajadoras, como emprendedoras, como seres humanos. Si siguen jugando con las reglas de los hombres, va a ser muy difícil. Esa es la revolución que sigue. Sí, estuvo la revolución femenina, la liberación femenina. ¿Ok? Vamos en curso de ese proceso. Pero lo siguiente que hay que hacer es abandonar un poco las reglas del juego del hombre para comenzar a probar las reglas del juego de la mujer. En muchos niveles sociales, yo sé que ustedes crearían otras cosas dentro de la sociedad para salir adelante. Las leyes, muchas de las leyes que se crean para frenar el ímpetu soberbio del macho. ¿Ustedes han puesto a pensar en eso? Hay algunas leyes que están dictaminadas para tener una armoniosa vida y para poder llegar a solucionar de mejor manera ciertos elementos. Pero cuando analizan las leyes realmente, se dan cuenta que las leyes fueron construidas y se diseñan para frenar el ímpetu soberbio del macho. Muchas mujeres se comportan en su vida y tienen respuestas a circunstancias porque están basadas en las reglas de la soberbia machista poderosa, el poder del macho. Y ellas adoptan también esas reglas y por eso actúan de esa manera, porque es demasiado tiempo el que nos han estado metiendo ideas en la cabeza de que así debe ser, así debe ser, así debe ser, así debe ser y así debe ser. Entonces, a veces es difícil porque mientras estamos en el proceso de la liberación femenina, del equilibrio de la feminidad contra la masculinidad, pues obviamente actuamos de acuerdo a lo que llevamos dentro y lo que llevamos dentro está contaminado tanto para hombres como para mujeres. Y eso es un problema. Y es un problema que tenemos que comenzar a transformar desde ustedes mismas hacia nosotros, pero primero desde ustedes mismas hacia ustedes mismas, hacia sus generaciones. Ustedes deben ser sus nuevas pedagogas. Ustedes deben ser sus maestras y sobre todo deben comenzar a abrir la mente, a abrir el corazón y a abrir el alma hacia lo nuevo, hacia lo natural, eso que está dentro de cada una de ustedes. Desafortunadamente, a veces nosotros nos dejamos llevar por el miedo, por la competencia, por la envidia, pero más que todo por la competencia. Eso es una regla que el hombre impuso dentro de la sociedad. Hay que competir. La ley de el más fuerte se convirtió en la ley de la competición. El que gana es el que se lleva todo. Y no siempre es el más fuerte. Ojo, la trampa se fabricó para poder obtener beneficios sin necesidad de ser fuerte. ¿Ven? Entonces, esa competencia, ¿qué hizo o qué hace ahora? Yo he trabajado y he tenido contacto con muchos ambientes laborales. Muchísimos ambientes laborales. Y en los ambientes laborales que son dominados o donde hay mayor cantidad de mujeres, por ejemplo, en alguna época eran las escuelas, las fábricas, donde había mujeres que se reunían muchas mujeres para hacer ciertas labores en el pasado, aún ahora, sí, en fábricas que utilizan el talento femenino para llevar a cabo ciertas cosas, porque dentro de las reglas del hombre, esas cosas no las hacen los hombres, pero eso es para que lo analicen. Pero en esos ambientes laborales, las mayores enemigas de las mujeres son las mujeres. Y siempre lo he dicho, desde que lo vi la primera vez, dije, ¿cómo es posible que las mujeres sean sus más grandes enemigas? Y es esa envidia generada por la competencia. Son esas falencias que esas reglas del hombre han dejado en ustedes como mujeres. Entonces, ojo, las reglas del hombre han dejado falencias dentro de su estructura, dentro de su alma,
dentro de su psique. Y esas falencias, esos vacíos, se vuelven una competencia cuando ustedes están entre mujeres. Y en vez de colaborar para salir adelante, como algunas lo logran hacer, lo que hacen es destruir a la otra, porque eso es lo que el hombre les ha enseñado que hay que hacer. Y entre ustedes, las mujeres son muy hábiles, o sea, ustedes tienen unos poderes fantásticos. El problema o la circunstancia es que cuando esos poderes se van en contra de las mismas mujeres, basados en las falencias y en las malas pedagogías masculinas, los resultados son funestos. Ustedes pueden ser muy crueles y pueden ser muy terribles porque son muy poderosas. Pero no encaminan ese poder hacia lo positivo, sino que se mantienen bajo el dominio de las reglas del hombre. Y dense cuenta, les voy a decir una cosa. En estas fábricas, y lo digo por experiencia propia, en estas fábricas donde hay muchas mujeres trabajando, hay una mujer que es la jefa de esas mujeres. Y hay otra mujer sobre esa mujer. Pero el dueño de la fábrica es un hombre, o son un grupo de hombres, o es un grupo de personas donde prevalecen los hombres. Y a ellos, aunque quieren que ustedes produzcan de la mejor manera, es que produzcan mucho, a ellos como hombres les sirven esos juegos de envidias, esas competencias insanas que hay dentro de la fábrica o dentro del grupo de trabajo. ¿Por qué? Porque les ayuda a que ustedes no se unan y con su poder crezcan y obtengan beneficios de esa empresa. Entonces, ese desequilibrio que hay dentro de cada empresa, con hombres y mujeres y hombres y hombres y mujeres y mujeres, claro, pero en esos ambientes laborales las mujeres hacen que sea mucho mejor, hace que sea mucho más sencillo para ese hombre dominador mantenerlas controladas. Porque están ocupadas en eso. Están ocupadas en destruirse unas a la otra, en sacar a esta de aquí, en crear alianzas negativas, positivas, en destruir. Y eso a su gran jefe le sirve mucho. Siempre ha sido así. Mantienen la desunión porque no hay un grupo completo grande, sino hay 2 o 3. Porque yo me voy con ella, yo me voy con ella, yo me voy con ella. Entonces creamos, y entonces como están desunidas es fácil controlarlas. Porque esta viene a quejarse, ay no, mire que es que ella me hizo, es que ella dijo, y si la cizaña y crea. Entonces él dice, oh no, sí, listo, vamos a ver qué hacemos. Y la otra, entonces a todas las tiene separadas y nadie se puede unir. Y eso son las reglas masculinas. Cuando ustedes lean un libro, si quieren leer un libro que se llama El arte de la guerra, y las estructuras del arte de la guerra están diseñadas por un hombre para hombres. Y muchos de sus jefes han leído ese libro o se basan en esas estructuras para mantenerlas, para vencer sobre ustedes. Ya cuando llegan ustedes y la gente se une, es cuando hay transformaciones importantes. Pero por eso la falta de pedagogía, la falta de educación es un punto importante. Por eso los gobiernos no quieren que la gente se eduque bien, aunque digan y digan, pero eso no es verdad. Porque si yo me educo y si yo realmente aprendo y crezco como ser humano, entonces no voy a permitir que hagan y pasen ciertas cosas. ¿Ven? Entonces, y también los mantengo separados y peleándosela unos con otros, liberales con conservadores, estos con estos, blancos. A todos los mantengo discutiendo por una política, por la otra. En este momento, en este país, hay unas discusiones terribles porque voy a votar por este o por este. A la larga, ustedes van a votar por cualquier persona, pero esa persona, ninguna de esas personas, ninguna está pensando en usted, en ayudarlo. Porque todas van a tomar decisiones basadas en las reglas del juego del hombre, que es quiero conservar y ampliar mi poder. Entonces van a escuchar discursos, lo que ustedes quieren decir. Pero como todos están separados, va a funcionar muy bien. Entonces uno se va a quedar con la presidencia. Pero eso no va a cambiar, porque nosotros no hemos hecho el cambio. Seguimos peleando entre nosotros por una ideología de un señor al que yo no le intereso, o de una señora a la que yo no le intereso,
siguen compitiendo dentro de todas esas estructuras con las reglas de los hombres. Vamos a comenzar a analizar eso de las reglas de los hombres. Tengo unos ejemplos impresionantes que yo me puse a analizar con varias personas. Realmente yo hago las preguntas y algunas personas me hacen las preguntas y luego miramos las respuestas y obtenemos unos resultados impresionantes. Hemos mirado unos ambientes, unas circunstancias donde hemos dicho, si realmente esto fuera 100% mujeres, las que hubieran creado estas normas para esta actividad, ¿hubieran creado esas normas? Y todos sabemos, comprendemos que no, las mujeres hubieran creado desde el fondo de su corazón otras reglas. Inclusive las reglas del fútbol serían distintas si las hubieran creado mujeres no desde la perspectiva del hombre, sino desde la perspectiva femenina real. Y hay un montón de pedagogía de ustedes que está supeditada a que son débiles. Y eso no es cierto. Pero dense cuenta que aún después de mucho tiempo hay hombres que siguen pensando eso. Y por eso fabricaron reglas para mantener al fuerte allá arriba. El hombre es fuerte y la mujer es débil. Entonces yo puedo estar encima. Y por eso existe la prostitución. Y por eso es tan antigua. El día que cambiemos las reglas y ustedes, mujeres, comiencen a poner las reglas, las suyas, no a la de los hombres, empiecen a poner las suyas y hacer que sean válidas, créanme que la pornografía y la prostitución van a comenzar a decaer. Van a ser distintas. A ustedes muchas gracias y las espero en una próxima oportunidad.